Muy buenas tardes, ahí está. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para informar sobre nuestra agenda legislativa que discutimos el pasado día lunes, mis compañeras y mis compañeros, y por supuesto del tema que hoy también está en la discusión pública de revocación de mandato. En primer lugar, decirles que para este periodo legislativo nuestras prioridades serán la salud y la reactivación económica. Son los dos temas que más preocupan y afectan a los mexicanos. Son los que verdaderamente le preocupan a las y a los mexicanos y en los que nuestra bancada estará totalmente enfocada. Por eso estaremos impulsando iniciativas y propuestas para que la gente no tenga que elegir entre cuidarse o mantener su trabajo, para que puedan acceder a pruebas y tratamientos gratuitos, para que los negocios puedan seguir abiertos y generando empleos, para atender el aumento de los precios de la canasta básica, que por cierto son históricos en nuestro país, y para impulsar la recuperación de la economía familiar. Por lo anterior, y porque se ha venido dando una controversia respecto a los recursos para llevar a cabo la revocación de mandato, en lo que respecta al grupo parlamentario del PRI en el Senado, consideramos que este asunto, que por cierto ha sido promovido únicamente por Morena y sus seguidores, debe de dejarse a un lado. No es la prioridad de las y los mexicanos. Es por esto que informamos que de parte de la bancada del PRI en el Senado, el presidente se puede dar por ratificado. Ello permitirá no gastar recursos en este ejercicio y ante momentos tan complejos que vive México, poder reorientar los más de 3.300 millones en lo que realmente le preocupa a la población, la salud y la economía. No es interés de esta bancada generar polémica o confrontación al respecto. Eso que quede bien claro. Lo que sí es que ante el escenario nacional se debe priorizar en qué se usa el dinero de las y de los mexicanos, como reiteradamente lo dice este gobierno, el recurso de las y los mexicanos. Y hoy, priorizar significa poner las necesidades de la gente y los temas que urgen al país por encima de otras agendas. Convirtamos un gasto innecesario, como el de una revocación que solo está pidiendo el partido en el gobierno, en apoyo para la economía de las familias mexicanas. Para explicar la reorientación de estos recursos y para hacer una convocatoria al respecto, le pido a mis compañeras y compañeros puedan hacer uso de la palabra. En primer lugar, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias, coordinador. Lo que decimos es evidente. Nadie está pidiendo que el presidente suspenda la continuación de su mandato. Hay un consenso prácticamente absoluto en que el presidente siga siendo presidente y continúe en el ejercicio de esta función para la que lo eligieron millones de mexicanos. Luego entonces hacemos un llamado a las fuerzas políticas a hacer esta expresión que está haciendo el PRI el día de hoy, con un objetivo: ratificar este consenso y demostrar cuán vacío resulta el ejercicio de una consulta cuando todos tienen un acuerdo. ¿Para qué preguntar? Y sobre todo, ¿para qué hacer este ejercicio presupuestal de más de 1.800 millones de pesos cuando nadie está pidiendo la revocación de mandato? Ni es el diseño constitucional, ni es hoy el deseo del pueblo mexicano. Por eso hacemos un llamado a las fuerzas políticas, los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil,
y a los actores políticos en general a hacer esta expresión para que la revocación de mandato, el ejercicio que costaría más de 1.800 millones de pesos, encuentre un destino mejor. Sin duda, hay cosas mucho más importantes en este momento que realizar un gasto sobre un tema que nadie está pidiendo. Cedo la palabra a la senadora Silvana Beltrones para abundar en estas muchas cosas que se pueden hacer con más de 1.800 millones de pesos. Muchas gracias, coordinador. Buen día a todos los que nos acompañan. Como ya se dijo, de acuerdo con la autoridad electoral, el ejercicio de revocación de mandato costará a las y los mexicanos 3.300 millones de pesos. Desde el grupo parlamentario del PRI creemos que no es necesario organizar el equivalente a una elección extraordinaria cuando no hay ninguna disputa en cuestión. ¿Por qué gastar en tinta indeleble, en papelería, en gastos de administración, en instalaciones de casillas, cuando se debería de ser nuestra prioridad otros temas? Destinemos ese dinero en atender las necesidades de las familias, es decir, en cambiar y mejorar la vida de la gente. Por eso en el PRI estamos convencidos de que en lugar de malgastar los 3.000 millones de pesos de las y los mexicanos en una simulación democrática, que el presidente se dé por ratificado y use esos recursos en las familias. Seguimos, como todos saben, en medio de una pandemia y mientras en otros países se está protegiendo y vacunando a los menores, aquí se les está dejando a un lado. Solo el mes pasado, en enero, fallecieron 60 menores por COVID. Con ese recurso podríamos adquirir 4 millones de esquemas completos de vacunas contra COVID para niñas y niños. Podríamos vacunar a los 400,000 menores sonorenses de entre 5 y 12 años y los de muchos otros estados. Se podrían comprar 36 millones de pruebas COVID y darlas de manera gratuita. Se podría atender el grave problema de desabasto de medicamentos y materiales de curación. Recordemos que aún faltan 1.643 claves y de estas 225 son de medicamentos oncológicos. Es decir, con esto podríamos dar quimioterapias a menores. También podríamos completar el esquema básico de vacunación que se ha dejado a un lado contra enfermedades que ya estaban consideradas erradicadas, como es el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis, la tosferina, hepatitis B, entre otras. Es decir, proteger la salud debe ser nuestra prioridad, sobre todo la de los menores. Es asegurar que sigan yendo a la escuela, que puedan volver a convivir con sus amigas y amigos, que poco a poco puedan regresar a la normalidad. Hay que usar los recursos de forma inteligente y racional. Basta ver los periódicos de esta semana para saber que la economía en México no va bien. Destinemos, pues, los recursos en lo que de verdad se necesita. Hoy esta revocación de mandato la consideramos un sinsentido. Que el presidente continúe con el periodo para el cual fue electo. Para eso también cedo la palabra a mi compañera Claudia Anaya. Muchas gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Desde el Grupo Parlamentario del PRI les valoramos su presencia. Hay 1.001 cosas más importantes en qué gastar en este país que en la revocación de mandato. Efectivamente, las fuerzas políticas, pero también las fuerzas sociales, coinciden en que el presidente debe de concluir su mandato. Nadie está pidiendo la revocación. Luego, entonces, 1.001 cosas más son importantes. Ya hemos visto el ajuste a la baja del Producto Interno Bruto. Esto, sin duda, va a modificar la carátula de los criterios generales de política económica en este país. Significa que va a haber menos recaudación de IVA, sin duda, pero también el precio del petróleo ha modificado ya la recaudación del impuesto especial de productos y servicios en gasolina. Estamos ante el riesgo de que el país no va a recaudar lo que está proyectado en la Ley de Ingresos de la Federación. Luego, entonces, a mitad de año va a haber recortes. El presidente ya lo vio, por eso ya está circulando una iniciativa en donde va a haber recorte de dependencias federales para eliminar algunos organismos, porque ya saben que con el dinero que hay no les alcanza. Se van a tener que ir al límite máximo de petición de deuda autorizado por este Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación este año. Entonces, hay 1.001 cosas más en que invertir este año que en la revocación de mandato.
Otro ejemplo adicional al que han dado mis compañeras y compañeros senadores es el mecanismo de protección de personas defensores de derechos humanos y periodistas. Han muerto 28, no han muerto, han asesinado a 28 periodistas en lo que va de este periodo gubernamental y van 4 en lo que va del mes de enero. Y luego entonces, en vez de mejorar, fortalecer y destinar recursos a los mecanismos de protección a periodistas y de personas defensoras de los derechos humanos, insisten en dilapidar el recurso público en una revocación que es mera vanidad. Hay 1001 cosas más en que invertir en este país. Le cedo la palabra a mi compañera Verónica. En la bancada del PRI creemos que esos 3.300 millones de pesos destinados a un ejercicio democrático y que ahora se está usando para una campaña de promoción política deberían de usarse para fortalecer los programas y la atención de la salud de las y los mexicanos. Por ejemplo, se podrían utilizar estos recursos para asegurar, prevenir y atender las enfermedades como el cáncer de mama, dar cobertura a la diabetes, al VIH durante los próximos 3 años, que es el periodo de tiempo que le resta al presidente de la República. Vale la pena recordar que fue este gobierno federal quien recortó también el Fondo de Enfermedades Catastróficas donde se atendían este tipo de enfermedades. Otra buena opción para utilizar estos recursos es destinarlos al programa del fortalecimiento de atención médica del INSABI, el cual cuenta con un presupuesto de 862 millones de pesos. ¿Qué les parecería a las y los mexicanos que hoy no tienen medicinas, que hoy no tienen atención médica, que se les destinara a este programa 3.300 millones de pesos adicionales? Con eso podríamos realmente atender las carencias por las que hoy están pasando miles de mexicanas y mexicanos al no tener la atención a la salud adecuada. Nos preguntamos, ¿qué no sería mejor adquirir y financiar la operación de nuevas unidades médicas móviles para atender la salud de 27 millones de mexicanos que viven en comunidades rurales? Con estos recursos se podrían construir más de 150 centros de salud en municipios indígenas o la construcción de hospitales generales en diversas áreas y regiones de la República Mexicana. Y les doy otro ejemplo. Con estos 3.300 millones que van a tirar a la basura en la revocación, que ahora se vuelve una ratificación que nadie quiere, se podrían dar un tratamiento anual a 16.500 mujeres con cáncer de mama, o se podrían financiar 400,000 sesiones de quimioterapia. Hay urgencias en este país como la falta de tratamientos oncológicos. Con estos recursos se garantizaría el tratamiento anual de 8,000 niñas y niños con cáncer. Ustedes saben, cada año mueren 97,000 personas por cáncer. Es la tercera causa de muerte en nuestro país. Reorientando estos recursos podríamos evitar que esta enfermedad cobre la vida de miles y miles de mexicanas y mexicanos. Hoy, en el grupo parlamentario del PRI decidimos no quedarnos callados, de alzar la voz porque no estamos de acuerdo que 3.300 millones de pesos de las y los mexicanos vayan a la basura, cuando se pudieron destinar para atender la salud de las y los mexicanos, pero sobre todo que pudieron salvar vidas. Y este gobierno prefirió enaltecer su ego. Presidente, dese por ratificado, continúe con su mandato. Hace 6 años las y los mexicanos votaron por usted por un periodo de 6 años. No hay necesidad de ir a este ejercicio de revocación. Las y los mexicanos que votaron por usted por estos próximos 6 años no prefieren que ese dinero se vaya pues a saber si quiere o no seguir gobernando. En este sentido, nosotros le decimos, dedíquese a gobernar y atender las verdaderas urgencias de nuestro país. Es cuanto. Señor. Muchas gracias. Por supuesto que lo que aquí se ha dicho por parte de mis compañeras senadoras y mi coordinador Osorio Chong es real. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los mexicanos, fue elegido por 6 años. No son tiempos
de pensar en concursos de popularidad. Estos recursos que aquí se han dicho pueden ser destinados y deben de ser destinados para las prioridades que tiene la población de México y, por supuesto, de cada uno de los estados de nuestro país. En este momento tenemos una de las inflaciones más altas en los últimos 20 años, la inflación más alta en los 20 años. El precio de los productos de la canasta básica, como dijo mi coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, es en este momento elevadísimo. No se diga la gasolina, el aguacate, por supuesto, el limón, la tortilla, el limón particularmente, que está también por las nubes. Y quiero decirles a ustedes que ese dinero puede reorientarse, como aquí se ha dicho, para vacunas, medicamentos, abasto de medicamentos en todas las unidades, obviamente hospitalarias, como se prometió en el 2018, cuando se tenía una campaña y que se logró la presidencia por parte de Morena. Decirles a ustedes que se pueden construir hospitales, escuelas, comprar ambulancias, equipamiento médico, como se ha señalado, y en el caso de Guerrero, hacerle frente a los desastres naturales, que hasta la fecha, quiero decirles que solamente a algunos les entregaron 10,000 pesos por hogar, y eso no les sirvió absolutamente para nada para poder reconstruir el patrimonio de toda la vida. Yo concluyo diciéndoles que es un momento de reflexión, porque ya en la consulta popular fue un fracaso el año pasado, fue un fracaso. No levantó pasiones, como decimos en Guerrero, y hoy la revocación de mandato solamente la está manejando Morena por una conveniencia electoral. Es tiempo de rectificar el camino, el mal camino de un concurso de popularidad. Muchas gracias. Agradeciendo su presencia, terminaría con 2 comentarios. Reiterar, de parte del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, el señor presidente se puede dar ratificado para terminar su periodo de gobierno en el mes de septiembre del 2024. Y por otro lado, hacer el llamado a las demás fuerzas políticas representadas en el Senado y por supuesto a los diversos partidos políticos para que se sumen a este planteamiento, que los recursos que hoy están en disputa en el INE, que hoy están solamente, por otro lado, convocando a esta revocación o a esta ratificación de parte del partido en el gobierno, puedan ser reorientados para 2 temas fundamentales: salud y la economía de las y los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Coordinador, si nos permite, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. Habíamos comentado, si es sobre el tema, para nosotros es fundamental que sea el tema. Les vamos a dar, por supuesto, conferencia semanalmente ya de parte del grupo, pero para este tema queremos darle todo el espacio. Si es sobre el tema, habremos de contestar. Sí, coordinador. En primera instancia le pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Sí, ay, perdón, ya estoy destruyendo el patrimonio nacional. Perdón. Senadores, esto implicaría un llamado explícito del priismo a no participar en el ejercicio de la ratificación de mandato, porque una cosa es que ustedes consideren que el presidente, pues, constitucionalmente seguirá siendo presidente hasta el 2024, como lo establece nuestro marco jurídico actual, y que llamen a los restos de los partidos a que se sumen a esta óptica de ustedes, pero hay mexicanos que puedan tener interés en participar. ¿Ustedes llamarían a no participar en este ejercicio? Te puntualizaría, los únicos que está evidentemente provocando o convocando a esta revocación es Morena y sus aliados. No se ve de parte de las fuerzas opositoras en el país ni siquiera un discurso al respecto. Y no estamos llamando a no participar. El llamado es al presidente, a Morena, para que den marcha atrás en
su ánimo de llevar a cabo este proceso y que los recursos se pongan donde se requieren en este momento de crisis del país, en el tema de salud y en el tema económico. Sobre este tema también Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenos días, tardes ya. Preguntarles, finalmente la revocación de mandato es una conquista ciudadana que se ha buscado y se había buscado por la oposición durante muchos años y se logró. ¿Por qué en lugar de estar como oposición promoviendo este derecho ciudadano, están evitando a que ciudadanos, no necesariamente opositores, ciudadanos participen en esta revocación de mandato? Y preguntarle, ¿no consideran que este es más bien un llamado a oídos sordos, que Morena ya no va a echar para atrás, por más llamados que le hagan este proceso de revocación de mandato, por favor? Mi compañera Beatriz va a hacer el comentario al respecto. Acérquenla. A ver, ¿se me escucha? Hola, hola. Listo. Muchas gracias. Mis compañeros senadores y senadoras y nuestro coordinador Miguel Osorio está haciendo un planteamiento fundamental. Si esto respondiera al interés ciudadano, ¿ustedes qué creen que quieren los ciudadanos? Tener medicamentos en los hospitales, tener oportunidad de realizarse las pruebas de COVID gratuitamente, tener apoyos específicos para garantizar la atención de la niñez con las vacunas suficientes. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Lamentablemente, una conquista, una lucha de las organizaciones civiles durante muchos años, que era la de conseguir la revocación de mandato, se está distorsionando por algo que bien dijo la senadora Claudia Anaya, por un asunto de ego y de personalidad exacerbada. El presidente requiere para su estado de ánimo recibir el aplauso de muchas de las personas o que colaboran en el gobierno o que pertenecen a su partido o que son leales a su movimiento político. Qué bueno, pues que le hagan 32 eventos y le digan que lo quieren mucho, pero tenemos una serie de necesidades reales en el país. ¿Cuál austeridad? Si castiga a instituciones, recortan presupuestos, limitan la operatividad, etcétera, pero tienen la posibilidad de desperdiciar 3.300 millones. Al contrario, esta posición refleja el verdadero sentir ciudadano, precisamente porque se han dado cuenta que no hay un interés ciudadano en participar en este simulacro. Incluso se atreven a hacer propuestas y señalamientos a sus colegas de Morena de cosas que están prohibidas por la ley. Cuando le piden a los legisladores que salgan a promover, eso no está en la naturaleza ni en la legislación de la revocación de mandato. Es muy triste que en un régimen que debería ser democrático, un ejercicio tan importante para la evolución democrática se esté distorsionando. Muy bien. Finalmente, la última pregunta. Sí, para ir a votar. Gracias. Buenas tardes, senadoras, senadores, buenas tardes. Una pregunta nada más sobre el tema es, bueno, ok, ustedes dicen nosotros los partidos no lo hacemos, todos los partidos de oposición dicen que no, pero ¿qué tal si la ciudadanía sale porque ya hay un hartazgo también social, de un sector, no, tampoco hay que exagerar, y qué tal si de pura casualidad pierde Andrés Manuel? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a proceder? A pesar de que ustedes digan que debe de terminar. Gracias. Entiéndase, el sentido de la revocación es cuando hay un movimiento de grupos de oposición, grupos contrarios al manejo que se le da a la economía, a la salud, al desarrollo social de parte de un gobierno. Para eso se creó la revocación de mandato, no para ratificar popularidad, para lo que ha señalado correctamente mi compañera Beatriz Paredes. Hoy no se ve eso, hoy se ve una necesidad de mejorar la economía, de tener todo lo necesario para el tema de salud, para la atención en salud,
y para lograr el desarrollo de nuestro país, que está, por cierto, estancado. Ayer se informaba sobre el estancamiento de la economía. Si esto sucede, no tendríamos nada que decir. Pero como ya va a cumplirse la fecha y no se ve un movimiento respecto de lo que he comentado, pues lo que creo es que debe de haber una reflexión por parte del gobierno y de Morena para entonces replantear lo que están haciendo para promover esa revocación y entonces también replantear los recursos para el fortalecimiento de la economía y de la salud de las y los mexicanos. Muchas gracias, vamos a ir a votar. Muchas gracias, senadoras, senadores. Muy buenas tardes.